Las conferencias de Yalta y de Potsdam. Ambas conferencias ocurrieron en el mismo año, en 1945. La conferencia de Yalta se llevó a cabo entre el 4 de febrero y el 11 de febrero de 1945 en Yalta, en Crimea, al sur de Ucrania. La conferencia de Potsdam, en cambio, se realizó en Potsdam, Alemania, muy cerca de Berlín, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. La conferencia de Yalta fue durante la Segunda Guerra Mundial, ya casi cuando los nazis ya estaban a punto de rendirse, y la conferencia de Potsdam fue después de que los nazis se rindieron. En ambas conferencias participaron las tres potencias vencedoras y las más fuertes por ese momento: la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. En Yalta, como dirigentes, para la Unión Soviética estuvo Stalin, para el Reino Unido estuvo Churchill y para Estados Unidos estuvo Franklin Roosevelt. En Potsdam los dirigentes fueron igual, excepto por el de Estados Unidos, que fue Harry Truman, puesto que Franklin Roosevelt había muerto por hemorragia cerebral. Los puntos que se querían tratar en la conferencia de Yalta eran principalmente definir el destino de Polonia, porque cuando los nazis cayeran y pues si los nazis caían y Polonia estaba dominada por ellos, tocaba definir cómo se iba a volver a organizar Polonia y qué camino iba a coger y todo eso. También se quiso establecer a las Naciones Unidas y se habló mucho del futuro de Alemania, qué iba a pasar cuando los nazis cayeran. En Potsdam ya todo tenía que ver más con la posguerra. Por ejemplo, ya no era el futuro de Alemania, sino la administración. Cómo se iban a dividir esas tres potencias, Alemania, si se le iban a compartir a alguien, como a Francia, cómo le iban a administrar, etcétera. También se hablaron de tratados de paz entre las superpotencias, porque lo peor que podía pasar era que hubiera un conflicto entre ellas. Se habló también de un orden en la posguerra, sí, tocaba volver a organizar Europa, que estaba desgastada, y se concluyó que se harían estudios sobre los efectos de la guerra en Europa. Ahora vamos a ver a qué acuerdos se llegaron en ambas conferencias. En la de Yalta, lo primero que se hizo fue una declaración de la Europa liberada. Es decir, ya con los nazis a punto de rendirse, Europa sería libre nuevamente. Una Europa liberada permitiría, por supuesto, elecciones libres. También se dijo que para abril se debía hacer una reunión en San Francisco para organizar a las Naciones Unidas. Y se concibe la idea de un nuevo Consejo de Seguridad para la ONU y que Ucrania y Bielorrusia tengan puestos independientes en la ONU, que no sean el mismo. Se acuerda que Alemania será dividida en cuatro partes: una para Estados Unidos, una para el Reino Unido, una para la Unión Soviética y una para Francia. A Francia se le dio no por sus esfuerzos para vencerla, sino más bien por ser amables, como lo diría Stalin. Se acuerda que Alemania debe pagar una indemnización para todas las superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan que sea de 20.000 millones. El Reino Unido dice que los cálculos de los daños son pues muy grandes, entonces que no se harían y que no se llegaría a una cifra definitiva. Se acuerda que en Polonia habría un gobierno provisional que permitiese cuando se pudiera, elecciones libres y democráticas en Polonia. También se acuerda que en Yugoslavia hubiese un acuerdo entre la monarquía y pues el Partido Comunista, como para que dejara de haber tanta tensión. La Unión Soviética firmó un acuerdo en el cual tiene 3 meses después de la rendición de Alemania para intervenir en la guerra con Japón. A cambio de esto se le iban a dar las islas Sajalín y las islas Kuriles y pues otros beneficios. También se propone que a España se le imponga un bloqueo por no haber entrado en la Segunda Guerra Mundial, por no haber hecho nada. En Potsdam, lo primero que se acordó fue una devolución de los territorios anexados por Alemania desde 1931. También se habla de una desmilitarización, de una desnazificación, tocaba eliminar a todos los nazis de Alemania para que no se volviera a repetir, de una democratización y una descuartelación de Alemania. Con el acuerdo de Potsdam, que es muy parecido al de Yalta, se dice pues que Alemania será dividida en 4 partes.
cada una para, pues 3 para las superpotencias y una para Francia, y que se hará una división semejante en Berlín y en Viena. También se habla que los nazis deben ser perseguidos, los que cometieron crímenes de guerra. Se habla de la línea Oder-Neisse, que es el límite, la frontera entre Alemania y Polonia, pues es un límite temporal. También de un resentamiento de toda la gente que huyó de Alemania, Hungría, a Checoslovaquia, Polonia, pues para que se vuelva a establecer donde estaban antes. Se volvió a hablar de acuerdos para la reconstrucción. En total se dice que se debían 20 millardos, pero al final pues se acuerda que solo sean 20.000 millones lo que debe pagar Alemania para la reconstrucción. Esa plata podía salir de barcos, de producción, etcétera, de todo lo que se pudiera. Con la declaración de Potsdam se dan los términos bajo los cuales Japón se debe rendir. También otra vez se le impone una multa a España, y es que la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos acuerdan que España no podrá entrar a las Naciones Unidas por no haber hecho nada en la guerra mundial. Y aparte porque era la España de Franco, entonces no permitirían que se uniese a las Naciones Unidas. También se habla de un ultimátum, que es como que Japón debe rendirse sin ninguna condición. Se habla ya de la rendición de Japón. Estados Unidos pues sabía que Japón no se iba a rendir porque es un estado, un imperio de honor, de orgullo, y tenía preparadas las bombas, tirándolas el 6 de agosto y el 9 de agosto sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos fueron los acuerdos de ambas conferencias. Las de Yalta, como se ven, son un poquito como más, un futuro un poco más lejano, y estas ya son al futuro inmediato, y aparte tienen pues se asumen otros problemas como por ejemplo Japón, España, etcétera. Ahora llegar a estos acuerdos y poner de acuerdo a las tres superpotencias que tenían ideologías diferentes y todo eso fue muy complejo. Para Yalta, en Yalta el mayor problema o la mayor repercusión que se tiene es que no se consultó a otros gobiernos, es decir, estos tres países pensaron por Alemania, por Polonia, por Bulgaria, por Hungría, por todos esos países. Y pues realmente sí se debió haber consultado a los otros países a ver qué opinaban sobre el tratado. La cuestión sobre los crímenes de guerra también pues se dejó en blanco, no se solucionó sino hasta Potsdam. Los problemas de los límites entre Italia y Yugoslavia y Bielorrusia también tampoco se solucionaron. Y pues finalmente el problema más grande fue el de Polonia. Era que Estados Unidos y el Reino Unido querían que era un régimen libre, pero la Unión Soviética decía, no, nosotros primero ya estamos ahí, segundo ya trazamos unos límites, entonces para nuestra seguridad no podemos permitir que se pasen esos límites. Y Stalin aparte argumentaba que el gobierno comunista que lo había puesto ahí sí representaba al pueblo, pero Churchill siempre le reprochaba diciéndole que no, que ese gobierno no representaba un tercio del interés del pueblo, sino que representaba el interés de Stalin. Entonces hubo una disputa entre estos. En Potsdam, pues lo primero fue que tanta división y todos esos acuerdos en parte dividió no tanto los territorios, sino pues dividió a los territorios físicamente y psicológicamente. Se podría decir que fue uno de los factores de la Guerra Fría. También se pospuso el acuerdo de varios asuntos sobre paz y crímenes de guerra y todo eso. Entonces, pues sí, las conferencias tuvieron sus puntos buenos, pero también tuvieron sus problemas y cosas en las que no trataron o que no se resolvieron.